Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos compartiendo el poder de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y Vivo para Cristo TV. Bien, habíamos compartido el día de ayer cómo deberíamos ya en el estudio bíblico respecto al libro de Levíticos adentrarnos en el capítulo 9 del libro de Levítico. Sin embargo, vamos a darle continuidad al tema que traíamos respecto a la importancia del sacerdote Aarón ofreciendo el sacrificio. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro tema de Semana Cheminí estamos hablando del octavo día. Y de acuerdo a algunos de los mensajes que ustedes me han enviado, vamos a profundizar entonces este tema tan importante. Recordemos, libro de Levíticos capítulo 9, verso 7, léalo conmigo, dice la palabra. Entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Preste por favor mucha atención a esta palabra expiación. Tenemos que encontrar la diferencia entre expiación y redención. Aunque estamos hablando de sacrificio y estamos hablando de sangre, los dos conceptos es importante que los definamos. Ofrece también la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, tal como Yahweh lo ha mandado. En este versículo, mis amados hermanos, vemos entonces que Aarón debía hacer expiación por sí mismo y posteriormente por el pueblo. Y cuando entendemos este concepto de la palabra expiación y de la palabra redención, nos daremos cuenta que estas palabras pareciera ser que tienen un mismo significado y sin embargo estos dos textos debemos tratarlos con mucha atención. ¿Por qué? Porque la expiación obedece evidentemente al concepto de sacrificio, derramamiento de sangre y borrar el pecado. Pero realmente el pecado en el pacto antiguo, al hacer la expiación desde el sacrificio, el corbán, lo que realmente se hacía con el pecado era cubrir el pecado. De allí vemos la etapa de la propiciación. Vamos a hablar en detalle un poco sobre esto. Mientras que la palabra redención, que tiene que ver con lo que sucedió en esta primera etapa en el templo y lo que posteriormente va a suceder cuando el Mesías esté en la cruz y venga todo el proceso de la sangre y su cuerpo flagelado, entonces entenderemos que redención ahora tiene que ver propiamente con lo que es salvación. Antes de que el Señor en la cruz derrama completamente su sangre, realmente hasta este entonces la palabra redención no la teníamos evidentemente considerada. Anteriormente a esto hablábamos de expiación. Entonces, la expiación, repito nuevamente para cerrar este texto y tener claridad, se refiere al acto de apaciguar el conflicto existente entre dos partes contrarias a fin de que se restablezca ¿qué? De que se restablezca la armonía y la unidad, la comunión entre ellas. Eso es lo que entendemos por expiación. Es decir, es una manera o hace referencia, repito, a apaciguar el conflicto entre esas dos partes contrarias, haciendo que haya satisfacción para cada uno de ellos. Entonces, es muy importante, repito, que tengamos este texto claro, repito, porque la redención la entenderemos con el Mesías en la cruz del Calvario. Ahora, aquí en el libro de Levíticos capítulo 9, verso 7, le dijo a Aarón, Moisés, que hiciera expiación por sí mismo y por el pueblo. Recordemos que aquí había una circunstancia. Aarón, el sacerdote, venía de pasar por la experiencia del becerro de oro, muy importante. Y este problema que tenía de alguna manera el sacerdote para con Dios necesitaba ser apaciguado, necesitaba que ese conflicto quedara totalmente sin aspereza. Entonces, lo primero que Moisés le dice a Aarón es que ahora sea él quien oficie primero la ofrenda por el pecado y el holocausto para hacer ¿qué? Repítalo conmigo, expiación. Recuerde que como vamos a considerar más en detalle el punto del día octavo, no quise adelantarme al tema sin que tengamos claridad, repito, con estas dos palabras, expiación y redención. Pareciera ser muy cercanas,
pareciera ser sinónimas, pero realmente cada una de ellas cumple una función. La primera en el antiguo pacto y la segunda, la redención, en el pacto renovado. Muy importante que tengamos claridad en cuanto a esto. Ahora, entendemos, mis amados hermanos, que hoy en día la ofrenda por el pecado nos recuerda muchas cosas negativas, por supuesto, y el holocausto nos recuerda que debemos vivir absolutamente entregados a Dios. Dígalo conmigo, entrega total. Ya hablamos de esto la semana anterior. Entrega total, es decir, que lo hacemos obedeciendo completamente el propósito de la palabra. Ahora, que Aarón entregara ofrenda por el pecado y que el holocausto que se realizaba allí tenía un compromiso, tenía una tipología a nuestro tiempo. Y es que de esa misma manera, en el tiempo de pesar, recordemos, tipológicamente hablamos del tiempo de la cruz, del tiempo del proceso del Señor, de nuestro amado Mesías en la cruz y por supuesto en el que Él se ofreció. Hubo entrega total para la redención de nuestro pecado. Así es que la ofrenda por el pecado guarda una relación muy cercana con la muerte y el holocausto guarda una relación muy directa con la resurrección. Por eso, el día octavo, el nuevo comienzo, recuerden que mencionamos que día octavo hace referencia a nuevo comienzo, un nuevo principio en el que ahora los sacerdotes ejercen su labor sacerdotal. Ya cumplieron con los 7 días de las ofrendas y hablamos de cada una de ellas, ahora ejercen propiamente su labor sacerdotal. Entonces, significa todo esto que estamos hablando, significa que el Mesías hizo como nuestro sumo sacerdote, es decir, que Él presentó ofrenda. ¿Qué presentó? Él se presentó como ofrenda, como entrega total, ¿a fin de qué? A fin de que seamos o fuésemos mejor redimidos del pecado y satisfaciésemos con esto definitivamente esa ofrenda. Entonces, finalmente, el hecho de que Aarón representara esta labor como sacerdote y ofreciera esta ofrenda por el pecado y el holocausto, significa que todo cuanto el Mesías hizo con el proceso de la cruz estaba representando la labor de ese sumo sacerdote. ¿Y por quién lo hizo? Dígalo conmigo, lo hizo por mí, lo hizo por mi familia, lo hizo por todos y cada uno de nosotros, a fin, repito, de que fuésemos redimidos de esta circunstancia de pecado. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío de la ofrenda por el pecado presentada en favor de ese pueblo. Degolló y le ofreció por el pecado como el primero. Presentó también holocausto y lo ofreció según la ordenanza. Entonces presentó la ofrenda de harina, llenó de ella su mano y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Esto significa que el Mesías se ofreció a sí mismo como nuestra ofrenda por el pecado para hacerse cargo de nuestro pecado, como nuestro ¿qué? Como nuestro holocausto, es decir, como entrega total que iba a ser absolutamente consumido. Cada mañana, mis amados hermanos, entonces debemos tomar al Mesías en nuestro corazón y tenerlo presente como esa ofrenda de entrega total, que cada día que Él nos da es una nueva posibilidad, un nuevo comienzo, un nuevo principio de vida, un nuevo principio de santidad, un nuevo principio de entrega total. Muy importante esto. A propósito del nuevo principio, permítame hacer solo una pequeña mención. Estaremos dando comienzo hoy, en este día, a las 8 de la noche, aquí a través de radiogenesis.tv. El Señor me inquieta. Ayer compartía con una persona que me presentó un testimonio, me escribió un testimonio diciéndome que nunca había escuchado el tema del octavo día. Bueno, qué importante que en la medida que vamos desarrollando los textos, pues esta palabra venga al corazón de alguien y me pueda decir, wow, es la primera vez que yo escucho algo del octavo día. Este octavo día significa nuevo comienzo, un nuevo principio, un renuevo, y es el tiempo de resurrección. Entonces,
esta persona me compartía como testimonio de que estaba en un cambio de vida, en una nueva posición, en un nuevo sentir, que sentía como nunca anteriormente en su vida personal, que para este tiempo de resurrección se había prometido hacer un cambio en muchos de sus aspectos de carácter personal, ministerial, espiritualmente hablando. Y de hecho me compartía en su testimonio que justamente el día de ayer alguien le hizo entrega de un talí. Y recordó un poco el testimonio que yo hacía mención hace unos días de que alguien le había regalado un talí y esta persona nunca esperaba o esperó que esto sucediera en su vida y repentinamente, bueno, no voy a decir repentinamente, Dios permitió que alguien le trajese un talí y me escribió en un estado de alegría, de gozo tan extraordinario y me gozo con ese testimonio. Entonces, después de que terminamos de compartir, quedó en mi corazón también una semilla. Nuevo comienzo, nuevo comienzo, nuevo comienzo. Yo te quiero invitar a esto. Estamos en el tiempo de resurrección. Estamos en el tiempo de nuevo comienzo. Estamos en el tiempo de octavo día. Entonces quiero invitarte para que hoy, en este octavo día, en este nuevo comienzo, te proyectes a hacer algo que dejaste de hacer o que no seguiste haciendo en el sentido, en el buen sentido de la palabra, que necesitas retomar. Y cuando vino este propósito a mi corazón, esta inquietud que Dios puso en mi corazón, el Señor me decía, ¿y qué ha pasado con la programación de radio? La verdad, hemos trabajado en la programación de radio por muchos años junto con mi esposa, la pastora Pili, a través de los programas de Universidad de la Familia, 7 llaves de plenitud matrimonial. El único que ha podido darle continuidad a toda esta labor ha sido nuestro hijo Camilo, a través de su programa de Mañanas de Gloria y de Cápsulas de Vida. Entonces, en este sentido, el Señor reargulló a mi corazón y me dice, si estás hablando de un nuevo comienzo, si estás hablando de este renuevo, entonces es tiempo de empezar nuevamente los programas de radio. Así es que esta noche, a las 8 de la noche, quiero invitarles para que aquí a través de radiogénesis.tv demos comienzo por una hora, de 8 a 9. Ustedes me habían pedido ampliar un poco el programa de estudio bíblico devocional por razones de algunas estaciones de televisión que lo retransmiten en otros lugares del mundo. Solamente tengo un espacio de 30 minutos, pero esta noche lo vamos a hacer en audio a través de radio y tengo la facilidad de poderlo llevar por espacio de una hora. Y daremos continuidad justamente al tema que estamos tratando, es decir, que lo que vemos durante el tiempo de la mañana a través de TV Maná, lo veremos luego en la noche con mayor amplitud a través de radiogénesis.tv en audio. Vamos a tener la oportunidad de compartir, es decir, en vivo. Ustedes van a ingresar a través del mensaje y van a hacer las preguntas, van a participar, vamos a tener esa interacción. Va a ser algo extraordinario. Dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Muy importante, un nuevo comienzo. Y esto es lo interesante porque el Señor de esta manera nos prepara a todos para desarrollar algo nuevo. Así es que yo te invito en tu ministerio, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida espiritual. Este es un muy buen tiempo de decir, ha llegado mi día octavo, mi nuevo comienzo, mi renuevo espiritual. Muy bien. Vemos entonces, mis amados hermanos, que en todo este proceso la aparición de Dios a nosotros en nuestra vida guarda una estrecha relación con el hecho de tomar al Mesías y hacerlo parte de nuestro diario vivir. Que cuando nosotros confesamos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras malas acciones, nuestras equivocaciones, en ese mismo momento nosotros tomamos al Mesías como nuestra ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado que hayamos cometido y como nuestra ofrenda por todo tipo de transgresión que hemos cometido, porque Él pagó ese precio precisamente en la cruz para que nosotros seamos, dígalo conmigo, redimidos. Dígalo conmigo, soy un redimido. Reconozco, me he equivocado, reconozco que he pecado, reconozco que he faltado, pero tengo a un Dios poderoso, a mi Padre, a Yeshua HaMashiach, que en la cruz del Calvario redimió mi vida de mi pecado y para hacerme libre. Dígalo conmigo, para hacerme libre. Ahora, cuando el Mesías es mi holocausto, es decir, cuando Él cumplió con esa entrega total, entonces yo puedo llevar una vida
también absoluta de entrega total a Dios. De esto se trata el estudio de la palabra. Si yo sé que evidentemente, recuerden que la palabra pesá, que estudiamos la semana anterior, nos habla de un pueblo en esclavitud. Todos, absolutamente nosotros, hemos venido de un tiempo de esclavitud, de atadura al mundo, al mundo en cualquier sentido de la palabra, a los vicios, a las adicciones, a la mentira, al engaño, al egoísmo, a la contienda, a la crítica, a la calumnia, todo lo que el mundo ofrece en sus diferentes sentidos. Venimos de esa esclavitud, y cuando venimos de esa esclavitud y reconocemos al Mesías como nuestro único, como nuestro suficiente Salvador, y lo identificamos y tenemos una identidad con el Mesías y reconocemos que esta palabra, la bendita palabra de Dios, es la palabra que nos da vida, que este es el manual de vida, que este es nuestro manual de instrucciones, entonces entendemos que ahora mi vida está sujeta a esta palabra. Me gusta tanto esa porción del libro de Gálatas en el capítulo 2 y en el verso 20, cuando dice: juntamente con el Mesías estoy yo crucificado, porque ya no vivo yo, ahora vivo en Él, Él vive en mí. Por lo tanto, mi ofrenda ahora es una ofrenda de entrega total para servirle, para amarle, para honrarle, para reconocerle y ante todo para obediencia. Recuerden que el abecedario del creyente es obedecer, obediencia. Y entonces le tomamos en nuestro diario vivir, es mi alimento diario, es mi respirar, es lo que me llena el sentir de mi vida, es lo que me permite tener un pensamiento de orden, un pensamiento de justicia, de bondad, un pensamiento de misericordia, un pensamiento de responsabilidad, un pensamiento de honor. Un pensamiento de honor. ¿Por qué? Porque puedo recordar cada día de dónde Dios me sacó. ¿De qué lugar me sacó? Usted dirá, bueno, Dios, yo tenía posiciones económicas y esto y lo otro. Dios me sacó de allí a pasar circunstancias adversas. No. No entendamos de dónde Dios me sacó desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la mentalidad griega, desde el punto de vista de la mentalidad económica. Veamos desde el punto de vista de las ataduras al mundo, de la esclavitud al mundo. Dice ustedes que en otros tiempos estaban en vuestros deleites, en vuestros pecados, en drogas, en alcoholismo o cualquier otra circunstancia, la que sea. De ese lugar Dios me sacó, y ahora en esa cruz se ha cumplido, en este tiempo de pesar, de pasar por encima, de pasar sobre, la muerte no nos ha podido tocar. ¿Por qué? Porque dice Yahweh: yo evitaré, yo no permitiré que el heridor venga y tome tu vida. Esto es lo importante del día de hoy. Por eso el día octavo tiene una importancia fundamental. No es simplemente como estábamos en otro tiempo, que nos quedamos con una historia llamada Semana Santa, que lastimosamente tiene un nombre tan equívoco. Cuando se habla de Semana Santa, las gentes en la religión lo único que piensan es en el paseo, en la playa, en el río, en el alcohol, en las drogas, en la perversión, y a eso le damos un título y le decimos Semana Santa. Tal vez algunos de ustedes me están escuchando y dirán, bueno, no es mi caso. Por supuesto, no puedo generalizar, ni mucho menos pretendo hacerlo, ni mucho menos ofender. Pero lo que quiero significar con esto, si puedo, es que cuando hablamos de ese tema, Semana Santa, conocido como Pascua o el Pesá, y entendemos cómo estábamos indefensos frente a una esclavitud, frente a un imperio llamado Egipto, y frente a ese dominio de esos egipcios, frente a una circunstancia de humillación, pues de ese lugar Dios, a través de un sacrificio del Cordero, Dios nos libró de esa muerte y nos saca, nos retira, nos aparta de esa condición de esclavos y nos saca a un territorio en el que ahora veremos. Dice que nos saca con mano fuerte, con mano extendida, y nos cubre y nos guarda en ese camino. Y aún en medio de las circunstancias y las adversidades, recordemos que en medio de todas las circunstancias Dios envía
el maná del cielo y nos alimenta. Y dice la palabra que este pueblo durante 40 años no tuvieron necesidad de vestido, es decir, no necesitaron el shopping, el centro comercial para estar comprando un traje nuevo, unos calzados nuevos, porque todo se mantenía, todo se conservaba. Oh, amén, esto es maravilloso. Pero atención, aún en medio de todo, ese pueblo era un pueblo rudo, era un pueblo disidente. Llegaron al punto de decir: nos has sacado de aquel lugar de donde estábamos, que aunque sabíamos que estábamos en esclavitud y aunque sabíamos que comíamos de la mala condición de la vida, aunque teníamos como trabajo única y exclusivamente ser ladrilleros, ese pensamiento de ladrillero los acompañó por más de 100 años. Pero aún en el desierto, estando en la libertad, muchos de ellos añoraban la esclavitud, añoraban el comer de los sobrantes o de esa comida indigna. Y el Señor, tan hermoso en su texto, en su palabra, en su bondad y en su misericordia, les envía ahora el maná. ¿Recuerdan qué significa maná? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es esto? El alimento de Dios, ese alimento 100% nutritivo. Y estos hombres y este pueblo decían: preferíamos comer lo que comíamos allá. Terrible, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hoy en este día octavo, estando en este tiempo de resurrección, estando en este tiempo de nueva oportunidad, estando en este tiempo de nuevos comienzos, yo le invito, hermano, hermana, que estás escuchándome a esta hora, haz un stop en tu vida. Si sientes que tu vida, aún digo creyente, tal vez no le esté hablando a una persona que no conoce del Mesías, le estoy hablando a una persona que conoce, a una persona que estudia la palabra, a una persona que diariamente lee la palabra y encuentra que su vida se encuentra en medio de aflicción, en medio de crisis, de adversidad, de contrariedad. Pero yo estudio la palabra, pero yo soy fiel con mis ofrendas, pero sin embargo mi vida es un caos. Yo te invito, si este es tu caso, para que hoy hagas un stop. Significa stop. Recuerden que cuando vamos sobre los highways, las carreteras, en cualquier parte del mundo hay señales que nos indican la velocidad, señales que nos indican girar a la derecha o a la izquierda, o señales que nos indican un peligro sobre la carretera. Y cuando tú conduces el vehículo, pues con mayor razón, y estás atento a todas estas señales te indicarán un camino correcto, una ruta adecuada, una velocidad adecuada, la seguridad al conducir, a dónde girar, una curva muy extremada, una pendiente, etcétera. Estas señales las encontramos hoy aquí en la palabra, y el Señor nos indica permanentemente cuáles son las señales de vida, y el Señor nos dice: estas señales se serán para bendición. Pero si tú no obedeces estas señales, entonces también traerás consecuencias. Omitir las velocidades. Si pasas la luz en rojo, si la velocidad es 35 millas y vas a 55 millas, pues tú sabes que hay una consecuencia inmediata sobre este hecho. Todas estas señales nos permiten ir en una ruta adecuada. Por lo tanto, hay una señal que dice stop. Y cuando tú llegas a una señal de stop, debemos tener claridad qué significa stop. Porque para muchos stop simplemente significa disminuye la velocidad. Si no hay nada a los lados, puedes pasar. Ese es el pensamiento lógico, ese es el pensamiento humanista, ese es el pensamiento del hombre acomodado al mundo, en el que el pensamiento stop significa simplemente ignóralo. Pero en el pensamiento hebreo, en el pensamiento bíblico, en el pensamiento de la palabra, stop significa detenerse. Detenerse sí o sí, independiente de que haya o no haya vehículos en la vía o personas transeúntes. Stop significa detenerse. Por lo tanto, hoy yo te invito en este día octavo, en este día de ofrenda, en este día de entregarnos totalmente al Padre, te invito para que hagas un stop con respecto a tu vida espiritual, ministerial, familiar, y pregúntate con Dios en qué áreas es necesario hoy
tener un renuevo. Dígalo conmigo, un día octavo, Señor. Así como Aarón ofreció sacrificio por él mismo, asimismo ofreció sacrificio por el pueblo y asimismo el gran sumo sacerdote, quien Mesías, en nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, también se ofreció como holocausto en aquella cruz y fue derramada hasta su última gota de sangre. Por la redención, no por la expiación, por la redención de nuestros pecados. En la primera parte vimos expiación con el sacerdote Aarón y en el pacto renovado vemos renovación con el sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Entrega total. De tal manera que cuando llegamos a este punto de entrega total, ese cambio, ese pacto renovado nos va a llevar a una dirección. Entonces tú vas a decir en oración con el Padre: Señor, ahora Dios, yo entrego mi vida completamente a ti. Recuerden lo que vimos en la semana anterior en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Entrego mi vida como cuerpo vivo en sacrificio vivo, en entrega total. Y hoy, esta semana, este día octavo tiene que ser un día de cambio, tiene que ser un día de mejorar, tiene que ser un día en el que superaremos toda negligencia, toda inactitud de nuestras vidas. Mejor tiempo de oración, mejor tiempo de adoración, mejor tiempo de comunión con la palabra, mejor tiempo de intimidad como familia, mejor tiempo de Shabbat como familia, mejor tiempo de reunirnos y compartir la palabra, mejores tiempos de vida familiar. Porque si hay algo que el Señor nos enseña poderosamente en su palabra, es que tengamos muy buenos tiempos de familia. Así es que el resultado que vemos, mis amados, de toda esta historia del ofrecimiento del sacerdote es la aparición de la gloria de Dios en nosotros. Observe este punto tan importante. Cuando Aarón presenta la ofrenda, entonces viene la aparición de la gloria de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios en espíritu y en verdad, cuando nosotros disfrutamos del Mesías, de su palabra, cuando nosotros disfrutamos de sus ordenanzas, de sus mandatos, de sus misbot, entonces nosotros disfrutamos inmediatamente de la aparición, de la presencia, del Shekinah de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra salud, en nuestra economía. Pero yo veo que a ustedes todo les sale bien, ustedes caminan con tanta bendición. ¿Cuánto Dios les ama? Pues cuánto Dios nos ama, pero les puedo asegurar, mis amados hermanos, que Dios no me ama más a mí de lo que le puede amar a usted. Porque el amor de Dios es un amor incondicional por absolutamente toda la creación. Por supuesto, lo único que nos va a diferenciar es el contexto del pecado. No voy a entrar allí. Pero cuando nosotros reconocemos y servimos a nuestro amado Yahweh con todo nuestro corazón, con toda nuestra fidelidad, con nuestro corazón entregado completamente a Él, entonces están prescritas todas las bendiciones que nosotros vamos a recibir. Y en todas ellas nosotros veremos que la fe, ese emuná, esa fe sobrenatural de Dios en nuestro diario vivir, hace que veamos la diferencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estas buenas nuevas del Evangelio, es decirle a todos quienes están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en nuestras familias, esto no es un asunto de una religión, esto no es un asunto de una doctrina, esto es un asunto de que en este día octavo hablamos de resurrección y resurrección significa para cada uno de nosotros un nuevo comienzo. Dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Estoy completamente seguro en mi corazón de que muchos de ustedes quienes están recibiendo este mensaje hoy es el día de un nuevo comienzo, familiar, matrimonial, ministerial, como padres, como hermanos, como congregación, como comunidad. Es tiempo de resurrección y es tiempo de un nuevo comienzo. Mis amados hermanos, esta noche, a partir de las 8 de la noche, Estudio Bíblico Devocional Radio, aquí estaremos en el nuevo comienzo de este tema. Les espero, vamos a estar en vivo participando. Por favor,
Envíe sus mensajes, encontraremos sus respuestas y todos juntos haremos del programa un tema de comunión en este nuevo comienzo para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Un muy feliz día. Bendiciones. Shalom.